El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Bienvenidas a todos ustedes, que son nuestros amables públicos, que nos prestigian, y siempre estaremos agradecidos por el favor de sintonizarnos a esta hora para compartir esta reflexión sobre las diferentes temáticas en las cuales vive nuestro país. Como siempre, iniciando una semana que esperamos que sea, no solamente que haya transcurrido un fin de semana, sino que podamos continuar nuestras metas en esta vida de alcanzar los logros que nos hemos planteado. Agradecido como siempre, y siempre esperamos el favor de la providencia del divino Creador para que nos permita siempre seguir amparados en su bondad, y esa misma inquietud es nuestro ruego para que todo el pueblo dominicano pues alcance el mayor grado de paz y de tranquilidad. Así es que nuestro país, como ya sabemos, y es algo muy penoso, muy traumático inclusive para una sociedad que lucha por alcanzar cierto grado de estabilidad y de desarrollo en términos individuales, que acontezcan, como ya todos sabemos, y ya finalmente partiendo de lo que han sido las primeras declaraciones ya de manera pública sobre ese hecho tan abominable que aconteció al final, ya prácticamente a mediados de la semana pasada, y fue la desaparición primeramente, el secuestro y la muerte de una manera tan cruel del abogado, el profesor universitario Junior Ramírez, que realmente, y es nuestra inquietud después de conocer lo que ha sido la primera parte de la investigación, que la sociedad dominicana tiene que reflexionar, y no la sociedad dominicana en sí, sino las autoridades. El país tiene que buscar la manera de ver cómo obliga a las autoridades a dirigirse por el marco de lo legal, porque ese crimen, esa muerte, independientemente de la descomposición social, que es una realidad, sobre todo en una sociedad que ya la interacción, los intercambios ya entre los seres humanos está tan diluida como consecuencia de la proliferación de los diferentes medios de comunicación, como son las redes sociales, que pueden influenciar e incidir de manera negativa en el comportamiento de los ciudadanos. De ahí es que no solamente basta con fortalecer la escuela, la familia, ya sabemos la parte de las disgregaciones que se están introduciendo en ella, pero el mayor escollo sigue siendo el social, porque las ideologías están calando de una manera tal que no ha sido posible pues realmente introducir una fortaleza de criterio, de honestidad en las sociedades, y eso se está dando desde el poder político, señores. No hay que andar con paño tibio. Sabemos que hasta que no se cambie la actitud, la voluntad del presidente de la República para asumir un cambio drástico en el comportamiento de los hombres públicos, que son la vista de una sociedad, ni siquiera de una nación, porque la nación va a continuar, pero las sociedades tienen que ir creando un ámbito que le permita mantener el respeto. El líder de la revolución en Singapur declaró que un gobernante que no esté dispuesto a enviar a la cárcel a sus amigos no será un buen gobernante. Se podrán cuestionar los métodos que él aplicó para llevar a cabo las transformaciones de ese país, que de ser una nación empobrecida, la colocó dentro de las naciones de mayor progreso en el tiempo que le tocó dirigir esa república.
aquí en el país vemos que esa muerte del profesor universitario, el abogado Junior Ramírez, la responsabilidad cae directamente sobre las autoridades, sobre el gobierno nacional. Porque, ¿cómo es posible? Y eso es una reflexión que hacemos de una manera sana, para tratar de ver si la sociedad ya no sigue viendo caer a uno de sus hijos que, haciendo un gran esfuerzo, se traslada desde una comunidad tan lejana como el sur profundo y imbuido por esas necesidades de crecimiento tanto material como espiritual, alcanza un grado profesional en el cual él entiende que puede desenvolverse, pero que el daño social está cambiando la forma y la mentalidad de los ciudadanos, y de acuerdo a las declaraciones que se han vertido, y es la que nosotros tenemos que tomar, fue la extorsión lo que motivó este crimen. Entonces uno se pregunta, pero la extorsión se da donde las cosas no se están haciendo bien. Si las cosas se están haciendo bien, no hay manera de que se pueda extorsionar lo que está correcto. Se extorsiona lo que está mal. Entonces, por eso, si realmente, y tenemos que partir de las declaraciones que han ofrecido las autoridades, que señalan que el móvil de este crimen, de este horrendo crimen, fue la extorsión. Pues, ¿cómo es posible que en una sociedad un particular pueda iniciar una investigación que dé al traste con el conocimiento de irregularidades que lo motiven y lo lleven inclusive entonces al soborno, a tratar de conseguir dinero por el silencio? Y eso se da porque el Estado no tiene la voluntad para fortalecer, por ejemplo, si la Cámara de Cuentas de la República Dominicana asumiera su responsabilidad de fiscalizar todo el comportamiento de lo que son las ejecutorias de las distintas instituciones públicas que manejan parte de los recursos del erario que se pone en sus manos, si la Cámara de Cuentas asumiera con responsabilidad y no existieran esos parámetros de impunidad que se dan en la sociedad dominicana, entonces un caso como este no se presentaría, porque lo que está bien no amerita corrección, lo que está mal es lo que amerita corrección. Entonces, como la sociedad está tan deteriorada, cualquier dominicano puede entender que después que maneja una información puede obtener cualquier prebenda como silencio. Eso no fue así lo que aconteció, y finalmente el ciudadano, el abogado, profesor universitario Junior Ramírez, pues perdió la vida como consecuencia de una práctica irresponsable de un Estado que se ha pervertido. Y entonces ahí sí que ya entramos en una etapa peligrosa, porque si la impunidad que ha vestido a la sociedad dominicana en el ámbito político se lleva a las relaciones personales y el crimen pasa a ser parte fundamental de una práctica que lleve al silencio, entonces sí que la sociedad dominicana está prácticamente trillando un camino muy peligroso. Recordamos las palabras de ese gran físico, inventor, matemático, Leonardo da Vinci, que señalaba que aquel que no condena el crimen lo ordena. Entonces tiene que haber una voluntad desde el gobierno, desde el presidente de la República, para no apañar ese tipo de situaciones y que la Cámara de Cuentas asuma su responsabilidad, porque de lo contrario no vamos a superar el nivel de degradación y de comportamientos vil de los hombres públicos. Así es que, y miren, que es un caso que aunque la policía ha dado a conocer ya parte de los detalles de este hecho, tiene que seguirse profundizando, porque la manera en que se presentó el crimen
puede llevar a otro tipo de investigación, porque puede acontecer inclusive porque entre tigres no hay credibilidad, y se ve como parte de lo que fueron las primeras investigaciones, declaraciones que se vertieron, es que con la rapidez con la cual el profesor universitario abandonó el aula en la cual impartía su asignatura correspondiente, significa de que realmente las personas que lo llamaron eran de su confianza. Se ve que, como se ha dado a conocer, ya se le había otorgado, se le había entregado una parte de lo acordado. Es muy posible que el director de la ONSA, el ingeniero Manuel Rivas, solamente haya tenido responsabilidad hasta el pago del soborno, porque entre tigres, vuelvo y repito, no se puede tener credibilidad. Y es muy posible que ellos, al recibir esta cantidad de dinero, optaran por no entregárselo al abogado y matarlo y quedarse ellos con el dinero. Eso es posible también que pueda acontecer, porque cuando se está en medio de una banda como la que parece que dirigía el director financiero de esa institución, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la ONSA, es muy posible que eso pues realmente haya sido parte de una componenda de esta asociación de malhechores que ha privado de la vida a un profesional del derecho, y que la sociedad dominicana, y esperamos que el presidente de la República asuma una actitud totalmente firme, vertical, en casos como estos, porque si además de la perseverancia que se ha tenido con respecto a los actos de corrupción, también se llega a mantener en el silencio ejecuciones de ciudadanos, entonces sí que la nación dominicana se encamina por una etapa de difícil consecuencia. Nosotros esperamos que ya con la desaparición física de este abogado se pueda cambiar la forma de la mentalidad del ejercicio político en el país, porque, como señalamos anteriormente, si la Cámara de Cuentas jugara un papel el cual la Constitución y las leyes asignan, este caso no se hubiese presentado, porque ¿cómo es posible, vuelvo y repito, que la Cámara de Cuentas no tenga un mecanismo que le permita identificar cualquier irregularidad y que sea un ciudadano particular quien tome esa iniciativa? En el pasado recordamos que se produjo el incendio de varias unidades de esa institución y todo quedó igual, no se investigó nada, y ya ustedes ven cuáles han sido las consecuencias de esa irresponsabilidad de la Cámara de Cuentas, que no cumple su rol, el cual le asignó la sociedad dominicana. Vamos a hacer una pausa en esta mañana, en este su espacio, esta última jornada. José Manuel Duarte comparte con todos ustedes estas inquietudes. Bien, amables televidentes, y ciertamente que en el día de ayer, pues muy cercano acá a nosotros, en la hermana República de Venezuela, que sigue sufriendo mucho, que está padeciendo las consecuencias de una crisis política que se ha producido en esa nación, que desde el pasado mes de abril pues viene enfrentando situaciones en el orden institucional que le han impedido realmente pues lograr la estabilidad y la paz social, donde ya más de 125 ciudadanos han perdido la vida. Pues en medio de ese proceso, inclusive que se inició con un diálogo que tuvo pues su inicio aquí en el país, pero que finalmente no ha escalado y continúa. En Venezuela ayer pues se produjeron unas elecciones para escoger a los 23 gobernadores que componen esta nación sudamericana, y vamos a ver parte de lo que fue ese proceso. Adelante, señor director.
estamos aquí nucleados por el asedio que vivió la urbanización durante 3 meses, con las guarimbas, el terrorismo, y los colegios fueron asediados. Al principio fue muy lento, las mesas fueron abiertas muy tarde. Acá llegué como a las 6:15 de la mañana. Pues bien, pues eso fue en parte del desarrollo de ese proceso electoral ayer en Venezuela, donde aparentemente se vio una participación que, de acuerdo a los analistas, no fue tan masiva, pero sí hubo una buena participación. Pero sobre todo vamos a ver las declaraciones que vertiera el ciudadano presidente de esa nación, Nicolás Maduro, sobre este proceso. Vamos a ver, señor director. Se ve el milagro definitivo que estamos. Buenas tardes a toda Venezuela. Venezuela querida, Venezuela amada. 15 de octubre, segundo contacto del día de hoy. Primero lo tuvimos a las 6 de la mañana. Son las 4:31 de la tarde, 15 de octubre. Felicidad para toda Venezuela. Ya hoy, a esta hora, podemos decir que el proceso electoral de gobernadores es un éxito total. Triunfo total de la democracia. Triunfo total de la Constitución, de las libertades públicas, de la Venezuela libre, de la Venezuela que es democrática. Es un triunfo ya a esta hora. Ya desde la madrugada, yo estuve aquí desde las 6 de la mañana. Saludo a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha estado al frente como órgano rector supraconstitucional, convocante de las elecciones. Vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aizami, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos. Le mando un saludo a Vladimir Padrino López, que anda en su oficina ya al frente de las actividades. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, don Jorge Arriaza Montserrat, Jorge Alberto. Pues bien, amables televidentes, ya ustedes escucharon las palabras, la expresión, el término que usó el presidente de esa nación para llamarle una fiesta de la democracia. Escúchenlo bien, una fiesta de la democracia revolucionaria. Cómo el término democracia ha ido perdiendo, se ha ido desvirtuando, y aquellos regímenes que tienen formas autoritarias también se consideran democráticos. Desde que de la ciencia, las luchas, al calor de las ideas políticas, pues han generado este tipo de regímenes donde la libertad es simplemente una palabra que se usa para justificar acciones y no como un elemento que mantenga la armonía entre los ciudadanos. Pues en la República de Venezuela, la unidad, la mesa democrática, que realmente participó en este evento, pero en condiciones muy desventajosas, porque lo cierto es que no se puede hablar de democracia en una nación donde están encarcelados los principales dirigentes de la oposición, y donde hay una persecución constante, y donde hay un proceso de emigración tan enorme como el que se está dando en Venezuela. Pero aún así, el gobernante, el partido en el poder, considera que en Venezuela hay democracia. Esperamos que realmente el pueblo venezolano pueda sobreponerse a esta situación y que pueda realmente dirigirse por un sistema donde no esté tan coercionada lo que es la participación, la libertad del ciudadano.
y que con estas elecciones, para escoger a los 23 gobernadores, como todo el mundo reconoce que en Venezuela realmente se ha hecho un timo del modelo democrático y que allí no funciona con toda la garantía que amerita un sistema de participación igualitaria. Nosotros hemos llegado a la parte final en nuestro espacio en esta mañana. Vamos a despedirnos deseándoles que tengan lo que resta del día en completa armonía. Pásenla bien. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia.